Las mujeres venezolanas estamos en todo. Por Globovisión. Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos con Ronald Balsa, economista, además de decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Estábamos conversando sobre las posibilidades de hacer un cambio en la economía y sobre la propuesta actual que vemos de la dolarización. Usted señala no estar de acuerdo porque considera que esto no va a resolver los problemas inmediatos que se tienen. Sin embargo, quisiera profundizar respecto a proponer una dolarización que implicaría regirte por un mercado internacional, por las reglas del dólar, pero además regir tus precios producidos en Venezuela o lo que produzcas en Venezuela a estos mercados. Si sacamos cuentas, igual no da. Cuando vemos los niveles de salarios mínimos que vemos en la región, para no irnos a otra parte del mundo, están muy por encima de la propuesta inicial que se ha hecho en esta línea. Se habla también en esta propuesta de generar incentivos fiscales, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones o lo hemos escuchado en otras ocasiones, generar incentivos para la producción nacional. Y vuelvo a mi pregunta, ¿estamos en capacidad de asumir el poder o estaría en capacidad quien lo haga de asumir el poder o el gobierno actual asumir el poder y cambiar todas las reglas inmediatamente? No. Yo creo que lo más importante es reconocer que el problema es tan grande y tan grave que no se puede resolver de golpe y que no se puede resolver solamente cambiando de moneda, ¿no? Y a mí me preocupa mucho la ilusión que puede causar dolarizar, que se parece mucho a la que pudo causar hace 10 años la idea de la reconversión monetaria. O sea, la idea que muchos tuvieron de que quitarle 3 ceros al bolívar bastaba para tener un bolívar fuerte, ¿no? Que te paguen en dólares no significa que puedas comprar todo, porque los precios también están en dólares. Y uno puede ser pobre en dólares. O sea, y efectivamente, si aquí tenemos un país que necesita exportar para poder tener los dólares y poder comprar en otras partes del mundo, pues necesariamente tendría que tener capacidades productivas y no las tienes de inmediato. Y necesitarías tener también la posibilidad de que las empresas existentes acá tengan un personal calificado para ofrecer algo que sea de interés en otras partes del mundo. Porque si no, los dólares con los que estaríamos en funcionamiento son los mismos dólares que están circulando en el país desde hace tiempo, y algunos de ellos que hacen creer a muchos que ya empezó una dolarización de facto en el país son los que fueron acumulándose después de Cadivi, con los viajes en los que muchos rasparon tarjetas, ¿no? Y que creen que porque pagan una torta por $30, pues viven en un país dolarizado. En este país, justamente la crisis de efectivo ha puesto de manifiesto la necesidad de los bolívares. O sea, muchos no pueden hacer sus transacciones porque no tienen cómo pagar, porque no tienen cómo recibir, además no pueden vender porque no les pueden pagar. Y esa situación se agravaría si no tenemos la moneda nacional. O sea, nuestros problemas son tan graves, son tan pesados, son tan difíciles de resolver, que necesitamos todos los instrumentos de política para poder trabajar. Y una vez que estén resueltos, vamos a tener los problemas que tienen todos los países del mundo. Tú planteabas el caso de Ecuador hace poco. Ecuador es un país que ha tenido problemas para crecer, justamente porque está amarrado al dólar. Y si el dólar es una moneda que de alguna manera se encarece para Europa o se encarece para China, pues no vas a poder exportarle a esos países. Y si en Estados Unidos no te quieren comprar nada, ¿de dónde vas a sacar los dólares? En medio de esto también vemos otras condiciones que enfrenta la economía y muchos economistas hablan de que políticas, o a lo largo del tiempo se ha dicho que políticas de shock ayudan a resolver problemas como los que tendría Venezuela. En este caso, ¿usted considera que una política de shock, sea la que sea, debería ser la adecuada o Venezuela debe enfocarse en lo que sabe hacer? En este caso, lo único que te registra realmente recursos mensuales en divisa extranjera para poder meterle dinero a la economía es el petróleo y tu industria petrolera básicamente. Tienes otros sectores productivos como es el agro nacional que podrías tratar de reactivar. ¿Esta medida podría ser la vía, podría estar enfocada hacia allá o quienes están haciendo en este momento propuestas en el país deberían tratar de componer la propuesta de lo que ha sido favorable en otros países de la región y de lo que se tiene en Venezuela y la realidad que efectivamente existe en el país? Lo escuchábamos recientemente de Christine Lagarde y ella decía, las realidades de cada país son distintas, no podemos decir que lo que funcionó para Argentina, perdón,
Lo que funcionó para Argentina funciona para otros países. Exactamente. Bueno, fíjate, yo te diría que no todas las medidas son medidas de shock o son medidas graduales, pero sí es indispensable que sea secuencial, es decir, que haya un orden en las decisiones. O sea, tú no puedes decir yo lo hizo primero y resuelvo el problema fiscal después, porque estás cambiando el orden en el que las cosas se deben hacer. Si tú vas a tener que pagar una deuda en dólares, pues tú debes reordenar el presupuesto de modo que puedas hacerlo. Y eso es algo que es mejor hacerlo si tú tienes bolívares, que son los que te van a permitir tener tus medios de pago dentro del país. Si no puedes hacerlo, pues entonces no puedes destruir ese instrumento de política. Con respecto al petróleo, uno pudiera decir, bueno, Venezuela sabe hacer petróleo y uno pudiera preguntarse si por qué desde el 2005 para acá, es decir, desde hace 13 años, el Plan Siembra Petrolera ha prometido duplicar la capacidad productiva y eso no ha ocurrido, sino que por el contrario hemos visto que las refinerías como Amuayo o El Palito han sufrido desperfectos tremendos. Entonces, la capacidad para producir petróleo también está comprometida en nuestro país en este momento. Después del paro petrolero, cuando se votó una cantidad de personas y cuando además se le cargaron a PDVSA tareas que no tenía, se debilitó esa empresa. Y la recuperación es algo lento, porque es lo mismo que sembrar café. O sea, tú no puedes decir de un día para otro voy a explotar una enorme cantidad de recursos. Y atraer inversionistas en condiciones como estas implica hacer unas negociaciones que les den seguridad. Y nosotros estamos en una situación tan difícil que lo mejor es decir, vamos a resolver el problema desde que reconozcamos la dificultad del que tenemos. No cuando la propuesta es una solución mágica inmediata, porque lo que nunca va a ser de shock es la recuperación. En medio de esto veíamos también algo que has señalado recién y es que sabemos producir petróleo, pero hace tiempo que dejamos de hacerlo y vamos en una pérdida ya calculada de casi 1.500.000 barriles diarios. Además de ese 1.500.000 barriles diarios que hemos dejado de producir, el precio del barril de petróleo ha aumentado y ya va por los $67 por barril, lo que implica que no era un problema de precios, es un problema de producción, es un problema de falta de intervención de la industria. Sí, y por eso la enorme cantidad de recursos que se perdieron en este país no se perdieron porque la capacidad de producción se incrementó, sino solamente porque los precios del petróleo aumentaron. Y esa gran oportunidad nos debió llevar a tener unas reservas internacionales muy fuertes, un régimen cambiario muy estable, unas condiciones para producir y exportar y además algo que es esencial, que es atraer conocimiento, atraer tecnología, tener nuevas formas de pensar y resolver problemas. En nuestro país ha ocurrido lo contrario y justamente esta fuga de venezolanos a otros países en situación de crisis nos ha debilitado también en esas capacidades. O sea, la necesidad de establecer redes que nos permitan traer conocimientos y formar nuevas cadenas de valor parten de reconocer